se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta de aún nos queda anunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo. Muy buenas noches, hermanos, a todos los que me escuchan en esta ocasión. Para mí es un privilegio, un gozo estar con ustedes nuevamente, pues después de varios días de ardua labor y no había podido estar por este medio, pero bendito sea el Señor que nos da la oportunidad de poder volvernos a encontrar, ¿verdad? Después de varios días. Pues lo interesante, lo importante es que la obra de Dios sigue avanzando, hermanos. Muchas personas alrededor del mundo están despertando este mensaje. Cada día se suman más personas a la causa de la verdad presente, y pues eso tiene que ser un motivo de gozo para cada uno de nosotros, ¿verdad? Una alegría, el saber que se está cumpliendo la santa palabra de Dios, donde Él dice que en los últimos tiempos se levantará una gran multitud, ¿verdad? Para que proclame este mensaje. Esos 144,000 pues trabajarán arduamente para traer a muchísimas otras personas para que lleguen a los pies del Señor Jesucristo. Bueno, ustedes ya me conocen, ¿verdad? Mi nombre es Johan Piedrahita, tengo el placer y el privilegio de dirigir el Ministerio Clamor de Medianoche, y pues trabajamos en esto en el ministerio hace aproximadamente unos 2 años. Muchos me conocen, no sé cuántos no, pero un servidor desde aquí, desde Panamá. Muy bien, hermanos, esta noche queremos estudiar una de las profecías más interesantes que hay en la palabra de Dios. Vamos a tener una oración para pedirle al Señor que sea Él quien nos dirija, quien nos aconseje, quien sea quien nos guíe pues en este momento, y quien nos enseñe, ¿verdad? A través de su palabra. Me acompañan, hermanos, los que puedan postrarse, los que no inclinan su rostro, y vamos a orar. Oremos. Amante Padre y buen Dios que moras en las alturas de los cielos, nuestro Señor, te damos gracias por este día que nos has permitido vivir, por el gozo que nos da de poder escudriñar tu santa palabra, Señor, en compañía, como hermanos, juntos, unánime, rogándote el perdón por nuestros pecados y por nuestras faltas. Señor, te pedimos que nos limpie de todo mal, de todo peligro, de toda falta. Si te hemos ofendido durante este día, Señor, límpianos, limpia nuestra mente, nuestro corazón. Haz que este templo, Señor, que tú creaste para gloria de tu santo nombre, pueda ser limpio, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda hallar en él morada, y podamos llegar a ser plenos en esa perfección, en esa santidad que tú quieres que tu pueblo llegue en este tiempo. En este momento abrimos tu palabra y rogamos, Señor, entendimiento del cielo. Lo rogamos en los méritos de Yeshua, tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador y Rey. Amén. Amén. Y amén. En el capítulo número 8 de Daniel, leemos lo siguiente. En el año 3 del reinado del rey Belsasar, me pareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había parecido antes. Vi en visión, y sucedió cuando la vi que yo estaba en Susan, que es la cabecera del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Lai. Este versículo 2 es muy interesante porque al final del versículo nos está dando una ubicación geográfica. Y esa ubicación geográfica es muy significativa para comprender el desarrollo de la profecía en el tiempo que estamos viviendo. Dice él que él estaba en la provincia de Elam. La primera característica era que estaba en la provincia de Elam.
y dice después, vi pues en visión estando junto al río Ulai, o sea que estaba en la provincia de Elam y estaba más exactamente junto al río Ulai. Ahora más adelante vamos a explicar eso un poquitito. Dice el versículo 3, alcé mis ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. Nosotros conocemos, ya lo hemos estudiado yo creo que muchísimas veces antes, no en este lugar ni conmigo, pero como adventista me imagino lo conocemos, las personas que no sean adventistas, pues que estén con nosotros en este momento, pues que no lo sepan, lo vamos a decir. Este carnero simboliza proféticamente en el tiempo a los medos y los persas, que eran uno era más grande que el otro. Por eso dice que un cuerno era más grande que otro. Dice al final del versículo 3, pero uno era más alto que otro. Y el más alto subió a la postre. Este era Ciro, ¿verdad? Ciro llegó a ser un rey pues muy poderoso, muy potente y muy capaz. Versículo 4 dice, vi que el carnero hería con sus cuernos al poniente y al norte y al sur, y que ninguna bestia podía mantenerse de pie delante de él, ni había quien librara de su mano, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. El reino de Darío, ¿verdad? El reino de los persas, llegó a ser un reino muy grande, muy potente. Llegó a ser, ustedes conocen ya que el reino de Media y de Persia se unieron y son precisamente el reino número 2 de la estatua del rey Nabucodonosor. La cabeza de la estatua del rey Nabucodonosor era Babilonia, quien reinó desde el año 605 al 539 a.C. La estatua continúa bajando en jerarquías y sigue luego Medo Persia, cuyo reinado fue del año 539 hasta el año 331. Los medos y los persas eran 2 reinos, podríamos decir, 2 países separados, divididos, pero se habían unido para poder luchar contra todos los reinos que había en ese momento. Y aquí encontramos pues que los medos y los persas se unen para esta batalla. Y ustedes conocen la cronología bíblica, más exactamente hablando del libro de Daniel, que después de que cae Babilonia en el capítulo 5, después del el inicuo banquete de Belsasar, ¿verdad? Del 5 del versículo, capítulo 5 de Daniel, versículo 1 al 4, dice que luego vino en adelante, ¿verdad? Del versículo 5 en adelante vino la palma de la mano que escribía en la pared, dándole la sentencia al malvado rey, ¿verdad? Belsasar. Fue precisamente Mene Mene Tekel Uparsin, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Y en el capítulo 6 nosotros vemos en el versículo 1 que dice que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino. Allí ya nos habla de Darío como rey, o sea que el reinado cambió precisamente en ese versículo, en ese capítulo 5 al final, del 29 al 31, el versículo 31 del capítulo 5 dice, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Ahí vemos pues que cayó entonces la dinastía de Nabucodonosor y ahora comienza, más bien Babilonia es conquistada por los medos y los persas. Por eso el versículo 4 del capítulo 8 nos está diciendo que vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía mantenerse de pie delante de él, ni había quien librara de su mano, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Es interesante este asunto de este carnero, ¿no? Pero ahora la profecía va a introducir algo muy interesante. El versículo 5 nos dice, mientras yo consideraba, he aquí un macho cabrío venía de la parte del poniente sobre la faz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra. Este aspecto de este macho cabrío es muy interesante. Hay 2 aspectos aquí importantes en lo que acabamos de mencionar. El primero es la figura del macho cabrío. Nosotros conocemos que, esto va a ser muy significativo más adelante en lo que vamos a estudiar, ¿ok? Pero por ahora vamos a tenerlo presente. Solamente nos dice el versículo 5, al comienzo, que mientras Daniel consideraba lo del carnero,
dice que vio un macho cabrío que venía de la parte del poniente. La figura del macho cabrío es algo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros sabemos y conocemos que en el servicio del santuario terrenal se tenía una ceremonia una vez por año que se llamaba el día de expiación o el día de Yom Kippur. Ese día de Yom Kippur se hacía una ceremonia muy interesante porque se traían dos animales, ¿verdad? Dos becerros al santuario, y uno era un macho cabrío y otro era un cordero, ¿verdad? Y se echaba, no, perdón, los dos eran machos cabríos, se echaban la suerte, y uno sobre el cual caía la suerte era la suerte por Azazel. Sobre ese macho cabrío se ponían o se depositaban todos los pecados que Israel había cometido durante todo el año, que estaban o que permanecían en el santuario terrenal, y luego ese macho cabrío era llevado al desierto y allá era dejado a solas para que muriese. Nosotros conocemos que eso simboliza lo último que va a pasar con Satanás en el último tiempo, más exactamente durante el milenio, que Satanás va a estar solitario en este planeta, y este planeta va a estar desolado completamente, y el maligno va a ser dejado abandonado pues allí en medio de ese caos, ¿verdad?, que va a haber en ese último tiempo. Entonces vemos claramente que el macho cabrío simboliza a el enemigo de las almas. Pues bien, aquí dice que un macho cabrío venía de parte del poniente sobre la faz de toda la tierra, y otro aspecto interesante que nos marca la profecía en el versículo 5 es que no tocaba la tierra. Eso va a ser muy significativo luego de que escudriñemos un poquito más lo que vamos a escudriñar. Sigue diciendo el versículo 5, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Esto es otro aspecto también muy interesante. Este macho cabrío dice que tenía un cuerno notable entre sus ojos. Nosotros conocemos muy bien la profecía del capítulo 7 de Daniel. Yo espero pues que la conozcamos. Los que no la conozcan pues pueden dar vuelta a la hoja y leemos un par de versículos. Por ejemplo, en el versículo 20 del capítulo 7 de Daniel encontramos la siguiente declaración: asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido, de delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas, y parecía más grande que sus compañeros. Fíjense ustedes que después de las invasiones bárbaras, ¿verdad?, al reino, esto fue, a ver, en el capítulo número 4, ¿sí?, nosotros encontramos que Roma fue la bestia que reinó del 168 al 476, pero luego hubo una división del reino, que son los dedos de los pies, que fue del 476 en adelante. Fue la caída del Imperio Romano. ¿Por qué cayó Roma? Porque se dividió en 10 reinos, ¿verdad? Estos 10 reinos fueron las tribus bárbaras que invadieron el Imperio Romano. Fueron invadiendo el Imperio Romano paulatinamente hasta que llegaron al control absoluto del Imperio Romano, y en ese momento pues se da la división de el Imperio Romano en 10 tribus precisamente, tribus bárbaras. Pero resulta que para que surgiese ese cuerno pequeño, dice el versículo 20 del capítulo 7 de Daniel, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido delante de él, del cual habían caído 3. O sea que luego que se divide el reino de Roma imperial, se divide en 10 reinos, ¿verdad?, las tribus bárbaras, pero tuvieron que caer 3 cuernos. 3 cuernos. Esos 3 cuernos son los visigodos, los ostrogodos y visigodos, ostrogodos, creo que fueron, bueno, otro poder allí, en este momento se me escapa exactamente el nombre, pero fueron 3 poderes los que cayeron, ¿ok? Los érulos, los vándalos y los ostrogodos fueron los que cayeron, los 3 que cayeron, para que pudiese salir entonces ese cuerno pequeño. Dice, este mismo cuerno tenía ojos, o sea que este cuerno era distinto de todos los demás, porque este cuerno dice que tenía ojos y boca que hablaba grandeza, y parecía más grande que sus compañeros. Estoy leyendo el capítulo 7 del versículo 20 de Daniel.
Así que es interesante notar que este macho cabrío del versículo 5 del capítulo 8 de Daniel tenía un cuerno, y el cuerno era, dice, era notable entre sus ojos, termina diciendo el versículo 5 del capítulo 8. Muy bien, guarden estos tres aspectos interesantes porque más adelante los vamos a mirar de qué nos está hablando. El versículo 6 sigue diciendo, y vino hasta el carnero que tenía los dos cuernos, el cual yo había visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su poder. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y quebró sus dos cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su mano. Hermanos amados, nosotros durante muchos años hemos escudriñado esta profecía y conocemos muy claramente, pues quizás hayan personas que lo hayan estudiado muchísimas veces, tal vez más que su servidor, eso es muy interesante, pero nosotros entendemos que este pasaje nos está mostrando el reino de los medos y los persas y la siguiente conquista, o quién seguiría después del reino de los medos y los persas. Si vamos a la estatua de Nabucodonosor, nos vamos a dar cuenta que el reino que siguió después de los medos y los persas fue precisamente el reino de Grecia de Alejandro Magno, ¿verdad? Ese conquistador dice que conquistó de una manera muy rápida. Fue un gran conquistador registrado, o uno de los mejores conquistadores registrados en los anales de la historia. Pero hay un versículo aquí muy interesante que nosotros no podemos dejar pasar por alto. El versículo número 17 de esta profecía, Daniel capítulo 8, versículo número 17. Y noten ustedes lo que dice. Vamos a leer desde el 15, dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y buscaba su significado, he aquí uno con apariencia de hombre se puso delante de mí. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. El Señor Jesucristo se aparece en ese momento y le da una orden al ángel Gabriel para que le enseñe la visión a Daniel. Versículo 17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión será para el tiempo del fin. Ahora, si volvemos de nuevo, hermanos, a la estatua del rey Nabucodonosor, nos vamos a dar cuenta de algo interesante. El reino de los medos y de los persas fue del 539 al 331 a.C. Y el reino de Grecia fue inmediatamente después del desde el año 331 hasta el año número 168 a.C. Pero resulta que la visión, dice Gabriel en el versículo 17 del capítulo 8 de Daniel, terminando, dice que la visión será para el tiempo del fin. Entonces eso introduce algo sumamente interesante y abre un paréntesis muy profundo. Porque resulta que el tiempo del fin comenzó en el año 1798. Quiere decir entonces que esta profecía que nosotros estamos leyendo tendría otro cumplimiento. La mensajera del Señor, en el libro Manuscritos Liberados, el tomo número 13 y la página 394 nos dice lo siguiente. No tenemos tiempo que perder. Tiempos peligrosos están enfrente nuestro. El mundo se está agitando con el espíritu de la guerra. Pronto, las escenas de tribulación mencionadas en las profecías ocurrirán. La profecía de Daniel 11 ha alcanzado su cumplimiento completo. Mucha de la historia que ya ha ocurrido de estas profecías volverán a repetirse. Noten ustedes que el Espíritu Santo nos está diciendo aquí a través de su mensajera que la historia volvería a repetirse. En Testimonios para los Ministros, la página 116, Testimonios para los Ministros, página 116, nos dice lo siguiente. Estamos parados en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Muchas de las profecías están a punto de cumplirse en rápida sucesión.
Cada elemento de poder está puesto para que funcione. La historia pasada se repetirá. Pasadas controversias tomarán nuevamente vida. Y el peligro acosará al pueblo de Dios por cada lado. La intensidad de los acontecimientos tomará a cada familia humana. Permeará todo sobre la tierra. Estudien Apocalipsis en conexión con Daniel, pues la historia se repetirá. Nosotros, con todos los adelantos de nuestras religiones, deberíamos saber más hoy de lo que sabemos ahora. Noten ustedes que nuevamente en el libro de Testimonios para los ministros, ella nos hace referencia a que la historia pasada se repetirá. Dice estudien Apocalipsis en conexión con Daniel, porque la historia se repetirá. En la revista Review and Herald del 25 de septiembre de 1883, dice lo siguiente: en la escritura se presentan verdades que están relacionadas con nuestro propio tiempo. El periodo justamente antes de la aparición del Hijo del Hombre, las profecías que lo apuntan en la escritura y sus advertencias y amenazas se aplican preeminentemente para este tiempo. Los periodos proféticos de Daniel, extendidos hasta la mismísima víspera de la gran consumación, arroja un raudal de luz sobre los eventos entonces por cumplirse. El libro de Apocalipsis está repleto de advertencias e instrucciones para la generación del fin. No necesitamos permanecer en la ignorancia, tampoco en la falta de preparación para la venida del Hijo de Dios. La carta 57 de 1896 nos dice lo siguiente: la luz que Daniel recibió directamente de Dios le fue dada especialmente para estos últimos días. Las visiones que tuvo a orilla del Ulai y del Hidekel, los grandes ríos de Sinar, ahora están en el proceso de su cumplimiento. Y pronto habrán sucedido todos los acontecimientos predichos. Wow, fíjense ustedes esta cita tan certera. Voy a volverla a leer, pongan mucha atención. La luz que Daniel recibió directamente de Dios le fue dada especialmente para estos últimos días. Las visiones que tuvo a orillas del Ulai y del Hidekel. Volvamos nuevamente a Daniel capítulo 8, versículo número 2, que fue el versículo que les dije que pusieran mucho cuidado. Noten ustedes lo que dice el versículo 2. Capítulo 8, versículo 2. Vi en visión y sucedió cuando la vi, que yo estaba en Susan, que es la capital, la cabecera del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Fíjense ustedes que la mensajera del Señor en la carta 57 de 1896 nos dice las visiones que tuvo a orilla del Ulai y del Hidekel, los grandes ríos de Sinar, ahora. ¿En qué año? En 1896. Dice, ahora están en el proceso de su cumplimiento y pronto habrán sucedido todos los acontecimientos predichos. Entonces, hermanos, aquí toma mucho significado el versículo 17 del capítulo 8 de Daniel, donde nos está diciendo la última parte. Pero él me dijo, entiende, hijo del hombre, porque la visión será para el tiempo del fin. Y el tiempo del fin, como ya lo mencionamos hace un momento, se inició en el año 1798, justamente con la caída de la soberanía papal, donde ya el papa no pudo volver a perseguir más a los cristianos, porque fue llevado preso a Francia por el general Berthier. ¿Ok? Muy bien, esto nos abre un paralelo muy interesante. Ya decíamos pues que la visión, dice, es para el tiempo del fin. Ahora, ¿cuál visión? Es la pregunta que brota automáticamente. Pues el ángel ahí le está explicando precisamente la visión que leímos al inicio, en el versículo 1 hasta el versículo número 8. Esa es la visión a la cual se está refiriendo Gabriel en el versículo 17. Ahora, hay algunos aspectos interesantes sobre la lucha entre el carnero y el macho cabrío.
Dice que las estrellas pisoteó y echó por tierra. También este carnero quitó, este macho cabrío quitó el continuo y el santuario fue echado por tierra. Y la verdad también fue pisoteada. Hizo cuanto quiso y prosperó. La prevaricación asoladora se instala y el santuario es entregado para ser pisoteado. ¿Hasta cuándo? Hasta 2300 tardes y mañanas. Ahora, esta profecía nos marca algo interesante. Dice que ese macho cabrío destruiría a muchos con paz. Vamos a leer el versículo 23, dice: al final del reinado de estos, cuando los transgresores hayan llegado a su colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no por su propio poder, sino lógicamente nosotros sabemos que está hablando del cuerno pequeño, que nos dice Apocalipsis capítulo 13 que su poder y autoridad se la da Satanás. Así que por eso aquí este versículo 24 nos está diciendo que no por su poder. Y destruirá maravillosamente y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Y con paz, fíjense en este aspecto tan interesante, dice, y con paz destruirá muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Ahora, aquí nos está mostrando cómo ese cuerno pequeño, o ese cuerno grande aquí, porque ya se ha desarrollado, dice que era un cuerno notable, que tenía boca y tenía ojos, ¿verdad? Nosotros entendemos y sabemos que el surgimiento del cuerno pequeño se dio porque cayeron las 3 tribus arrianas, ¿verdad? Que mencionábamos hace un momento, de las 10 tribus que poseyeron el reino después de Roma imperial, que fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Y sabemos que quien le dio el poder fue el rey de Francia, ¿ok? Que se llamaba Cloroveo. Él le dio el poder al cuerno pequeño para que se hiciera grande y llegara al poder. Pero en este último tiempo, en el segundo cumplimiento de esta profecía, quien le da su poder y autoridad, vamos a ver un momentito, acompáñenme en un momento, Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13, y vamos a leer el versículo número 2, Apocalipsis 13, versículo 2 dice, hablando de esa bestia, vamos a leer el 1, dice, y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Fíjese que quien le da el poder y la autoridad a esta bestia, que en el capítulo 8 es representada por un cuerno pequeño, es precisamente el dragón, Satanás. El versículo 4 del capítulo 13 nos dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Es decir, al adorar ese sistema identificado como la bestia, indirectamente se está adorando al dragón, la serpiente antigua, que según nos dice Apocalipsis se llama Diablo y Satanás. Muy bien, con este marco diseñado vamos a volver nuevamente al capítulo 8 de Daniel, porque dice que aquí con paz hará o atentará contra la vida de muchas personas, ¿ok? O de mucha gente. Pero vamos a buscar en este momento la provincia de Elam. La provincia de Elam estaba en Persia, en la ciudad de Susan y junto al río Ulai. Modernamente esta región es el Golfo Pérsico y allí hay un conflicto actualmente. O sea que ese mismo conflicto que se está dando aquí entre el carnero y el macho cabrío es el mismo conflicto que, aplicándola a la profecía, según nos dice el versículo 17, es para el tiempo del fin. Es el conflicto que nosotros encontramos geográficamente hoy, se está dando en el Golfo Pérsico. Es muy interesante notar que geográficamente Daniel nos está mostrando que él estaba junto al río Ulai. Y tenemos que tener en cuenta también que el capítulo 10 de Daniel, el versículo 4, nos da otra ubicación geográfica en la cual Daniel se encontraba.
capítulo 10 de Daniel, versículo 4, dice, y a los 24 días del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Recuerden ustedes la cita que acabamos de leer de la mensajera del Señor que se encuentra en la carta 57 de 1898, la cual nos dice que las visiones que tuvo Daniel a orilla del Ulai y del Hiddekel, los grandes ríos de Sinar, ahora están en el proceso de cumplimiento. Es decir, estas profecías tienen un cumplimiento en el tiempo actual, hermanos. Eso es lo que nos está diciendo la profecía. Y nos está diciendo que junto al río Hiddekel y junto al río que estaba Daniel, el Ulai, se estaría desarrollando para el tiempo del fin la repetición de ese conflicto entre el carnero y el macho cabrío. Si nosotros vamos a un mapa para encontrar o tratar de buscar esa ubicación, nos vamos a dar cuenta que hoy es actualmente Irán e Irak. Hoy esos ríos son el río Tigris, ¿verdad? Y el río, actualmente sí, el Tigris, que corre hacia abajo por toda la mitad de Irak, Bagdad y Al-Barra. Son lugares por los cuales pasa este río, ¿verdad? Tendríamos que tener en cuenta que también pasa por Uruk y Ur de los Caldeos, estos ríos que son el río Tigris y el río Éufrates actualmente. Entonces, en conclusión, habrá una gran guerra a todo lo ancho del río Tigris. Esta guerra tendrá como blanco ciudades y regiones cercanas al río Tigris. Esta gran guerra será entre el carnero y el macho cabrío de Daniel 8. Entonces, ¿quién es el carnero en la aplicación última y final de la profecía de Daniel 8? Es interesante, hermano, notar que este poder tendrá dos cuernos y uno será mayor que el otro. Y el más poderoso de sus cuernos vino de último, es decir, el más poderoso que el otro, pero vino tardíamente. Si nosotros vemos, hermanos, vemos un mapa antiguo, identificamos los reinos de los medos y los persas, en dónde están hoy. Actualmente encontramos que en la región de los medos y los persas están los países de Irán e Irak. Esta es la región citada para el tiempo del fin, es decir, la región que nos está marcando la profecía de Daniel 8 en el contexto del tiempo del fin es precisamente Irán e Irak actualmente. Nosotros conocemos que desde hace aproximadamente ya casi entre 15 y 20 años, quizás un poco menos de 15, pero vamos a poner que entre 10 y 20 años, se viene dando una batalla campal en este lugar. Y es precisamente que se está dando pues la lucha o la guerra que comenzó desde la batalla del Golfo Pérsico en los años 90. ¿Ok? Ahora, ¿por qué un carnero como representación del bloque de las naciones árabes musulmanas? Porque el carnero es el protector del rebaño. Esto es muy interesante teniendo en cuenta de dónde nacen los musulmanes. Recuerden ustedes que Génesis 16, vamos a abrir un momento, Génesis capítulo 16, versículos 10 al 12, nos dice, y dijo también, Génesis capítulo 16, versículo 10, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no será contada a causa de la multitud. Le dijo también el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Yahweh ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y las manos de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Es decir, que Génesis 16, 10 al 12 nos está mostrando el nacimiento del padre de los musulmanes, más precisamente de Ismael. Daniel capítulo 8, versículo 4 nos muestra que ese carnero cornea en tres direcciones, al poniente, al norte y al sur, para establecer su poder.
Esto es algo significativo porque lo que nos está mostrando la profecía allí es precisamente que ese carnero que significaba o simbolizaba inicialmente o en la profecía, en el tiempo, a los medos y los persas, pero que en esta aplicación simboliza a Ismael y a los musulmanes, dice que cornearía al norte y al sur y al poniente. ¿Ok? O sea que guerrearía, cumpliría lo que nos está diciendo en el capítulo 12 de Génesis 16, que lucharía, dice, su mano sería contra todos y las manos de todos contra él. Es decir, todos lucharían contra él, pero él lucharía contra todos. Ismael fue el padre de las naciones árabes. Fue un hombre salvaje que contendía contra todos. Ahora, es interesante preguntarnos por qué en este momento el macho cabrío está tan enojado con el carnero o con el bloque árabe. Dice, porque el carnero es protector del rebaño, y esto llegará a ser bastante significativo desde el ángulo político. Lo sabremos en cuanto sepamos, más adelante lo vamos a revelar, en cuanto sepamos quién es el macho cabrío. Ahora, ¿por qué el macho cabrío está tan enojado con el carnero? Porque el macho cabrío tiene precisamente en medio de su frente, en su mente, un poder que le está gobernando. Y nos dice el capítulo número 8 y el capítulo 7 nos dice que ese que está en medio es precisamente un cuerno que tenía bocas y que hablaba grandezas y tenía ojos, es decir, que tenía entendimiento, un poder altivo que lucharía contra el pueblo de Dios y trataría de quebrantar al pueblo de Dios y lo asolaría y lo pisotearía. El capítulo 7 y el versículo 21 nos muestra, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Es decir, ese cuerno que el macho cabrío lleva en la frente, guiaría ese macho cabrío con el fin de establecer un deseo suyo, un deseo caprichoso suyo. El macho cabrío no puede expresar todo su poder, ahora esto es interesante, hasta que el carnero no esté caído en el suelo. Es decir, para poder que el macho cabrío obtenga todo el poder, todo el brillo que quiere obtener, necesita obligatoriamente destruir al carnero. Si ustedes me acompañan a segunda Tesalonicenses, capítulo número 2, vamos a ver cómo estas palabras toman significado cuando el apóstol Pablo lo menciona de esta manera. Tesalonicenses, segunda epístola, capítulo 2, y vamos a leer el versículo número 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Noten ustedes que este versículo tiene las características precisamente del macho cabrío, y más exactamente del cuerno que tiene en la frente el macho cabrío. Y es que ese poder, dice, no querría compartir la adoración con absolutamente nadie. El versículo 4 de 2 Tesalonicenses 2 nos muestra que dice que se opondría, es decir, lucharía no solamente contra Dios, sino contra todo lo que se llama Dios o es adorado. Precisamente el bloque constituido por el carnero es lo que está bloqueando en este momento el deseo de el macho cabrío. Dice ahora, ¿por qué el macho cabrío está tan enojado con el carnero? Porque ese deseo que el carnero tiene no puede ser desarrollado, llevado a cabo, pues en este momento aún el carnero se opone. Porque el macho cabrío quiere instaurar una política mundial y además de eso quiere también destruir a los musulmanes que se están interponiendo. Ahora, ¿por qué
quiere hacer esto? Porque ellos son los que están bloqueando en este momento el nuevo orden mundial, que incluye la ley dominical y la abominación desoladora. Ahora, sabemos nosotros y damos gloria a Dios que quien los está utilizando es nuestro Padre Celestial para poder posponer o alargar un poco más el tiempo de gracia y que entonces el pueblo de Dios se prepare. Es decir, es un movimiento netamente por misericordia, por la misericordia de Dios que se está dando esta situación actualmente en Medio Oriente. Ahora, el carnero representa a las naciones árabes. Hay varias características interesantes. Primero, están localizadas cerca de los ríos Tigris y Ulai, que son los ríos precisamente en los cuales nos muestra geográficamente Daniel que estaba situado él cuando le fue revelada la visión del capítulo 8 y del capítulo 10. Segundo aspecto, el carnero está formado por las naciones de las tierras antiguas de los medos y los persas. Actualmente tienen nuevos nombres como Irán e Irak. El carnero son todos los descendientes de Ismael, o sea, los ismaelitas. Hoy los conocemos como los musulmanes. Y último aspecto, el carnero está envuelto en una gran guerra terrible con un poder poderosísimo que viene de Occidente, exactamente de Grecia. ¿Ok? Esto es muy significativo cuando nosotros leemos el versículo número 5, recuerden que les dije que lo tuviésemos en mente, versículo 5, capítulo 8 de Daniel, dice, y mientras yo consideraba, he aquí un macho cabrío, venía de la parte del poniente sobre la faz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Fíjense que es interesante que ese macho cabrío no viene por la tierra, dice aquí, no tocaría la tierra. ¿Ok? Para poder identificar el macho cabrío de Daniel, capítulo 8 y versículo 5, que es el versículo que acabamos de leer, tenemos que tener en cuenta estos tres aspectos, son muy interesantes. El primero es que viene del poniente, sobre la faz de toda la tierra. El segundo es que no toca tierra. Y el tercero es que ese macho cabrío tiene un cuerno notable entre sus ojos. Tres características importantes. El macho cabrío viene del poniente, que es del lado del sol, o sea, el occidente. Y el mapa antiguo de los medos y los persas, incluso el moderno, si nos ubicamos en ese mapa, nos vamos a dar cuenta que la parte occidental de ese reino tiene en su frontera a Grecia. ¿Ok? Ahora, vamos a ver algunas características de ese macho cabrío. El primero, viene desde la costa de Grecia y es expresada su acción de que cruza toda la superficie de la tierra sin tocarla. El segundo, está enojado con los países de Medio Oriente, más exactamente con los países musulmanes. Tercero, tiene un cuerno notable, el cual es su original líder. Y cuarto, su cuerno va a ser quebrado, según nos describe la profecía en el versículo número, a ver si lo encontramos aquí, ¿sí? Número 25, terminando, dice, mas sin mano será quebrantado. Allí nos muestra entonces que ese poder va a caer, igual que lo muestra Apocalipsis 17 en los versículos últimos y Apocalipsis 18 también lo muestra. Si usamos un mapa que nos muestre las tres Américas, es decir, un mapa mundi completo, nosotros nos vamos a dar cuenta que el occidente y cruzando la superficie de toda la tierra y hacia el Medio Oriente, tenemos un poder que proviene del occidente precisamente, y ese poder es nada más ni nada menos que los países, o el país más bien, de Norteamérica, los Estados Unidos de Norteamérica. Si ustedes utilizan un mapa que les muestre todo el mundo, se van a dar cuenta que esta nación cumple precisamente las características de la profecía. Primero, viene de occidente, ¿ok? O del poniente. Segundo, no toca la tierra, porque viene precisamente por aire o por mar. Y la primer batalla, hermanos queridos, que se luchó en el Golfo Pérsico, fue la batalla por la isla que nosotros conocemos como la isla de Creta, ¿ok? Esa isla de Creta era una isla, o es una isla,
que le pertenecía a Grecia. Por eso es muy interesante el hecho de que, o muy significativo el hecho, de que ese macho cabrío en la profecía, en el tiempo, la profecía, como nosotros la hemos conocido por muchos años, simbolizara a Grecia. Porque si ustedes ven en el mapa, ahí van a ver una isla pequeña que precisamente pertenecía a Grecia. La primera guerra del Golfo Pérsico se desarrolló por el poder o por el control de esa isla. ¿Por qué Estados Unidos luchó por esa isla? Porque Estados Unidos quería poner en esa isla las bases militares desde las cuales lucharía contra Irán y contra Irak y contra todos los países musulmanes. ¿Ok? Entonces, vemos claramente cómo muestra la profecía que esta guerra que nosotros estamos viendo que se está dando hoy en el Medio Oriente, pues se iba a dar. La profecía nos lo muestra claramente que se iba a dar. Ahora, quiero detenerme un instante para identificar, bueno, ya nosotros lo hemos identificado, el cuerno pequeño. Nosotros sabemos que el poder identificado como el cuerno pequeño, pues es el sistema papal que fue instituido desde el año 538 hasta el año 1798, que recibe su herida mortal, pero que a pesar de tener esa herida mortal, no desaparece, sino que sigue reinando, según nos dice el libro de Segunda de Tesalonicenses. Volvemos otra vez allí, Segunda Tesalonicenses, el capítulo 2, Segunda Tesalonicenses, el capítulo 2, y el versículo número 11 dice, versículo número 9 dice, aquel inicuo, leo Segunda Tesalonicenses 2:9, aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, antes se complacieron en la injusticia. El versículo 8, al final, o el versículo 8 más bien, dice, y entonces será revelado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces nos muestra que ese poder identificado como el papado, ¿ok? El sistema papal terminará o acabará justamente con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que va a caer antes de eso va a ser el sistema económico global que pretende hoy el sistema papal instaurar en el mundo entero. Pero hoy mi tema no es el sistema de globalización o el sistema económico, no es ese mi tema hoy. El tema que quiero presentar hoy es precisamente por qué la profecía nos muestra como símbolo de ese poder a un macho cabrío. Nosotros conocemos que el macho cabrío fue precisamente el macho cabrío expiatorio, ¿ok? Que la Biblia nos muestra que representa a Azazel. Más exactamente, conocemos nosotros que Azazel es el diablo, ¿verdad? Entonces, esta figura cobra mucho interés, porque nosotros sabemos actualmente que el enemigo de las almas es pintado o es representado por un macho cabrío, ¿ok? Los adoradores del diablo usan un macho cabrío, una cabra, como símbolo. Si nosotros buscamos en internet o en alguna fuente histórica o de cosas que estén sucediendo hoy, vamos a ver que actualmente, hermanos queridos, se está desarrollando en el mundo entero una adoración a Lucifer, y cada día va siendo mucho más pronunciada, ¿ok? Por ejemplo, nosotros tenemos que actualmente cada vez están apareciendo más y más iglesias de adoración al enemigo. Yo tengo un primo, por ejemplo, les cuento, tengo un primo en Brasil, y acabo de hablar con él hace 2 días. Él dirige un sanatorio allí en el Brasil. Acabo de hablar con él hace 2 días y me dice que allí en el Brasil, precisamente el día anterior, es decir, hace 3 días, hubo una marcha, hermanos, donde la gente salió a desfilar, pero esta vez no por motivos políticos ni por motivos religiosos a favor de Dios,
sino que era una marcha dirigida o en honor a el enemigo de las almas. ¿Ok? Eso es muy significativo cuando entendamos un poquito más lo del macho cabrío. Tengo fotos aquí en mi presentación, quizás ustedes las pueden investigar en internet, de presidentes y políticos, altos mandatarios del sistema del nuevo orden mundial, que están haciendo símbolos con sus manos de adoración luciferina. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, a George Bush y su señora esposa. Tenemos, por ejemplo, al senador John Edwards, a la reina Isabel y al príncipe Carlos junto con George Bush. Tenemos también a Barack Obama, al presidente de Francia, ¿verdad? Presidentes inclusive de Arabia están haciendo también símbolos con sus manos de adoración luciferina. El expresidente Bill Clinton también está con lo mismo, Yasser Arafat. Todos estos son orquestadores o políticos que, según nos dice la profecía en Apocalipsis capítulo 17, Apocalipsis capítulo 17 nos muestra que esos reyes entregarían su poder y su autoridad. Más bien, ¿sí? Dice, entregarían su poder y autoridad a la bestia. Dice el versículo 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Es decir, los mismos reyes, el mismo poder político se ha corrompido con la bestia y está dando su poder a la bestia. Es decir, están entregando, están dándole su hegemonía a la bestia. Nosotros vemos que el año pasado precisamente salió una noticia en la Florida que nos mostraba que grupos de adoración satánica tenían la intención de empezar a entregar o a repartir en las escuelas de la Florida algunos panfletos, ¿verdad?, de iniciación de adoración a Satanás. Eso lo estuvieron peleando estos grupos, pues, que querían repartir en las escuelas públicas de la Florida, en Estados Unidos. También encontramos el 7 de enero del 2014, por ejemplo, que un grupo en los Estados Unidos, esto fue una noticia que salió en CNN, un grupo pidió poner la estatua satánica en un edificio estatal de los Estados Unidos. Miembros de un grupo satánico han presentado su diseño para una estatua propuesta en el Capitolio del estado de Oklahoma, incluyendo un sitio para que la gente pueda sentarse en el regazo del enemigo para la inspiración y la contemplación. Esto fue una propuesta que se hizo en enero del año 2014. El 27 de julio del año 2015 se cumplió esta noticia. Cientos de personas, dice la noticia, se congregaron en Detroit a medianoche del sábado pasado para rendir culto a una figura de bronce con cabeza de macho cabrío en la ceremonia satánica pública más grande de la historia, en medio de música, aplausos y vítores. Los líderes del grupo satánico develaron la escultura de casi 1 tonelada de peso de Bamponet, con cuerpo de hombre y alas y cabeza y pezuñas de macho cabrío. Esto sucedió en Washington, D.C. ¿Ok? Nosotros sabemos que el libro de Efesios, el capítulo 6, nos muestra, hermanos queridos, que nosotros, dice el versículo 12, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra malicias espirituales. Esa es la guerra que nosotros estamos desempeñando en este último tiempo. Y es la guerra precisamente que nos está mostrando que se habría de librar justamente en los últimos días contra todos los poderes de las tinieblas. Hay un hombre que es uno de los orquestadores del sistema satánico del nuevo orden mundial, que se llama David Spangler, ¿ok? Él es director de la iniciativa planetaria de la ONU. La ONU, hermanos queridos, está representada en la profecía como parte del macho cabrío, o uno de las entes más poderosas del macho cabrío. El macho cabrío lo compondrían la ONU, los Estados Unidos de Norteamérica y el Cuerno Notable.
que sería el papado. ¿Ok? Este hombre, David Spangler, dijo lo siguiente: nadie podrá entrar, escuchen muy bien esta cita, hermanos. Él dijo, nadie podrá entrar al nuevo orden mundial a menos que él o ella hayan hecho un compromiso o jurado o hecho un juramento de adorar a Lucifer. Nadie entrará a la nueva era a menos que tenga una iniciación luciferina. Esas fueron las palabras, pues, de David Spangler, director de Iniciativa Planetaria de la ONU. David Rockefeller, fundador de la Comisión Trilateral y uno de los constructores y orquestadores también del nuevo orden mundial, dijo lo siguiente: estamos en el borde de la transformación global. Todo lo que necesitamos es la exacta y mayor crisis y todas las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Lo que nosotros vemos es que estos hombres quieren llevar el mundo, arrinconarlo, precisamente como nos dice Daniel, capítulo 8, versículo 25, ¿ok? Daniel capítulo 8, versículo 25, donde nos dice que esa ente identificada como el macho cabrío destruirá con paz a muchos. Es decir, arrinconará a muchos para tratar de doblegarlos a que acepten el sistema satánico del nuevo orden mundial. Si ustedes ven alguna noticia, se van a dar cuenta, por ejemplo, que el gobierno de la ONU ya tiene un sistema de 144,000 miembros que van a ser la directiva del sistema del nuevo orden mundial. Y según nos dicen, nos muestran las piedras de Georgia, se quiere mantener a la humanidad por debajo de 500 millones en el perpetuo equilibrio con la naturaleza. Es decir, se va a tratar de inspirar en el mundo entero un cuidado a la naturaleza, un balance. Es decir, o sea, lo que ustedes están viendo hoy que está haciendo precisamente el cuerno notable, identificado como el papado y todo su séquito, que están tratando de, a través de la encíclica Laudato Si y el concientizamiento, una noticia que salió hace poquito dice que el Papa acaba de enviar comunicados a todos los presidentes y los presidentes a su vez a todos los alcaldes, a todos los gobernadores, para que comiencen a crear en sus entes públicas conciencia para cuidar el medio ambiente. ¿Por qué esta preocupación? Porque es precisamente lo que la ONU está planteando, el macho cabrío está planteando para que se dé bajo el sistema del nuevo orden mundial. También en la ONU, en el edificio de la ONU, bueno, ustedes conocen el edificio de la ONU, que es un edificio que es una copia exacta de lo que nosotros conocemos como la Torre de Babel, y ya sabemos, hermanos, porque lo hemos estudiado, que simboliza la Torre de Babel, que es una rebelión abierta a nuestro Padre Celestial, pero allí también ya tienen un arca del pacto, igual que el arca del pacto que había en el lugar santo, perdón, en el lugar santísimo del santuario terrenal, y que la hay ahorita en el santuario celestial. ¿Ok? Muy bien, vamos a avanzar un poco aquí. Dice, la teocracia de Rockefeller está relacionada con las creencias del nuevo orden mundial sobre los poderes prometidos de extraterrestres para ayudarle a la humanidad a crear tales condiciones paradisíacas. Es decir, hay una mujer que se llama Karen Hudles. Ustedes la pueden buscar en YouTube, por ejemplo. Ella cuenta, ella era una alta ejecutiva del Banco de Reserva Federal, pero se dio cuenta de ciertas anomalías, cuenta ella en su biografía, y decidió renunciar. Y una vez que esta mujer renunció a su puesto, ella comenzó a dar su testimonio a nivel mundial de que abajo del Vaticano se tienen actualmente reuniones, y cuenta ella y en su testimonio que se aparecen algunos seres con cabezas alargadas y le comienzan a dar las directrices al papado y a todos estos hombres orquestadores del nuevo orden mundial, paso por paso lo que tienen que hacer para llegar a instaurar precisamente el sistema del nuevo orden mundial. Pero nosotros sabemos y conocemos, hermanos, que estos entes o estas entes que se están dando como extraterrestres son precisamente los ángeles caídos que están tratando de llevar al mundo, a la humanidad entera, a la adoración luciferina. Muy bien, vamos a volver nuevamente a el macho cabrío. El macho cabrío tiene que estar formado por más de una nación a la cual el bloque unido árabe, el carnero, teme enfrentar.
las Naciones Unidas participaron en la aceptación de la invasión norteamericana para destruir a Irak. Estados Unidos lideró la guerra autorizada y guiada por las Naciones Unidas. Entonces el macho cabrío es las Naciones Unidas, la ONU, dirigida por los Estados Unidos, y el papado como el cuerno notable. ¿Ok? Esto es muy significativo según lo que vamos a seguir viendo. Ya nos queda poco tiempo, voy a leer una cita, hermanos queridos, aquí en el Conflicto de los Siglos, en la página número, estamos en Evento de los Últimos Días, página número 132, nos dice lo siguiente: nos acercamos al tiempo del fin de la historia de esta tierra, y Satanás está trabajando como nunca antes. Procura actuar como director del mundo cristiano. Trabaja con una intensidad asombrosísima mediante sus milagros mentirosos. Se presenta Satanás como un león rugiente que anda rondando en busca de quien devorar. Desea abarcar todo el mundo en su confederación, ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo. Se arroja los atributos de un cristiano y pretende ser el mismo Cristo. Allí vemos la cúspide, el acto capital, ¿verdad? Del último drama, de que Satanás se dará por el Cristo. Dice: Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta, los rasgos familiares, las palabras y el tono son producidos con una exactitud maravillosa. Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios, que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus acertos. Hermanos, nosotros conocemos para este último tiempo que estas entes representadas por el macho cabrío, o más bien por el enemigo, quien estará guiando el mundo entero a que se suba, que se trepe a ese tren del espiritismo que la mensajera del Señor vio en el libro Primeros Escritos. Si ustedes me acompañan o tienen el libro Primeros Escritos, quiero invitarlos en este momento para que abran conmigo el capítulo 61 del libro Primeros Escritos. En mi libro, en la página número 316. Dice así: se me presentó el engaño de los golpes de los médiums espiritistas, y vi que Satanás puede poner ante nosotros la apariencia de formas que simulen ser nuestros parientes o amigos que duermen en el Señor Jesucristo. Se harán aparentar como si estos deudos estuvieran presentes en realidad. Hablarán las palabras que pronunciaban mientras estaban aquí, con las cuales nos hemos familiarizado, y resonará en nuestro oído su mismo timbre de voz. Todo esto es para engañar al mundo y entramparlo en la creencia de este engaño. Ah, hermanos, entonces lo que nos está diciendo aquí es que ese macho cabrío llevaría al mundo entero a desarrollar la última táctica satánica que pretenderá engañar al mundo entero. Ahora, ¿dará resultado esta táctica del espiritismo moderno? Noten ustedes lo que dice la página 316 de Primeros Escritos, capítulo del espiritismo. Dice: tenemos que examinar cuidadosamente el fundamento de nuestra esperanza, porque de las Escrituras hemos de entresacar la razón que hayamos de dar de ella. Este engaño espiritista se difundirá y tendremos que luchar con él cara a cara. Y si no estamos preparados para ello, quedaremos engañados y seremos derrotados. Pero si por nuestra parte hacemos cuanto podemos a fin de prepararnos para enfrentar el conflicto que se avecina, Dios hará su parte y nos protegerá con su brazo omnipotente. Vi la rapidez con que se difundía el engaño espiritista. Se me mostró un tren de vagones que marchaba con la velocidad del rayo. Fíjense ustedes que el Espíritu Santo le mostró a su mensajera un tren de coches, hermanos. Un tren de coches que marchaba con la velocidad del rayo, es decir, era rápido, hermanos, así como marchaba. Si ustedes van conmigo a Daniel capítulo 8 nuevamente, el versículo número 5, dice: y mientras yo consideraba, he aquí un macho cabrío, venía de la parte del poniente de sobre la faz de la tierra, el cual no tocaba tierra,
y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable en sus ojos, y vino hasta el carnero que tenía los 2 cuernos, el cual yo había visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su poder. Es decir, muy rápido corrió ese macho cabrío. Pues aquí nos muestra que esa teología, por así decirlo, de ese macho cabrío, también correría de la misma manera. El espiritismo moderno se difundiría, el engaño espiritista se difundiría con la velocidad del rayo. Dice, el ángel me ordenó que observara con mucho cuidado. Fijé la vista en el tren, parecía que en él iba el mundo entero. Después el ángel me mostró al jefe del tren, un hermoso e importante personaje a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Quedé perpleja y le pregunté a mi ángel acompañante, ¿quién es? ¿Quién es el jefe? Me respondió, es Satanás disfrazado de ángel de luz. Ha cautivado al mundo. ¡Wow! El mundo entero ha sido cautivado, dice aquí, por el engaño del espiritismo moderno. Este ha sido entregado a formidables engaños para creer una mentira, a fin de que se condene. Su agente, el que le sigue en categoría, es el maquinista, y otros agentes suyos están empleados en diversos cargos según los va necesitando, y todos marchan con relampagueante velocidad hacia la perdición. Wow, mis hermanos, lo que nos está describiendo aquí es que la última religión que Satanás levantará, y está levantando, ya nosotros estamos viendo, levantará, digo, cuando fueron escritas estas palabras, pero actualmente nosotros estamos viendo frente a nuestros ojos el desarrollo de esta profecía, hermanos, como el macho cabrío representado por la ONU y los Estados Unidos y el papado han llevado el mundo entero a través de esta última religión que se denomina el espiritismo moderno, la nueva era, y han ido subiendo o atando al mundo entero en manojos listos para ser quemados. Nos dice el siguiente párrafo, le pregunté al ángel si no había quedado nadie sin subir en el tren, y él me mandó a mirar en dirección opuesta, donde vi una pequeña compañía que caminaba por un sendero angosto. Alabado sea el Señor Jesucristo, Yahshua, nuestro Salvador. Gloria a su santo nombre, porque una pequeña compañía se va a mantener caminando en dirección opuesta a ese tren. Dice de esa pequeña compañía que caminaba por un sendero angosto, todos parecían firmemente unidos por la verdad. Aquella pequeña compañía daba muestras de fatiga, como si hubiera pasado por muchas pruebas y conflictos. Parecía como si el sol acabara de levantarse detrás de esa nube y brillara sobre su rostro, dándole aire de triunfo, cual si estuvieran próximos a obtener la victoria. Hermanos, aquí nos está mostrando el Espíritu Santo que el último poder que gobernará en esta tierra, o la última religión, va a ser ese espiritismo moderno. Dice, estas son una agencia. Vamos a seguir leyendo la página 318 de Primero de Escritos. Dice que Satanás está haciendo creer al mundo que la Biblia no es inspirada, ni mejor que un libro de cuentos, mientras que trata de suplantarla con las manifestaciones espiritistas. Estas son una agencia enteramente suya, sujeta a su gobierno, y puede hacer creer al mundo cuanto le plazca. Coloca en la sombra, que es donde le conviene colocarlo, el libro que ha de juzgarlo a él y a sus secuaces. Dice que el Salvador del mundo fue un hombre como cualquier otro, y así como sus guardias romanos que custodiaban el sepulcro del Señor Jesucristo, propagaban el mentiroso informe que los ancianos y los príncipes de los sacerdotes pusieron en su boca, los pobres e ilusos adeptos a las pretendidas manifestaciones espiritistas repetirán y tratarán de dar a entender que nada hubo de milagroso en el nacimiento de nuestro Salvador, ni en su muerte, ni resurrección. El desarrollo del espiritismo moderno. Mis amados hermanos, en los minutos que me quedan, quiero mostrarles, o más bien narrarles, cómo esto está... Por favor, tome ese tiempo. Ah, bueno, muchas gracias, hermana. Vamos a leer el capítulo 16 de Apocalipsis, versículo número 13 al 14.
16 de Apocalipsis 13 al 14. La profecía nos muestra algo interesante. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Noten ustedes que son 3 espíritus de inmundos a manera de uno de los animales más repulsivos que hay en la naturaleza, a manera de rana. Porque son espíritus de demonios, haciendo milagros, que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. 3 espíritus inmundos. Esos 3 espíritus, un espíritu va al mundo católico, otro espíritu va al mundo protestante y otro espíritu va al mundo secular. Y pretende a través de esa última religión, el espiritismo moderno, la nueva era, unir al mundo, dice, subiéndolo a ese tren del espiritismo que acabamos de leer en el libro Primeros Escritos, atándolos en manojos, listos para ser quemados. Ahora, hermanos queridos, quiero leerles del libro Conflicto de los Siglos, la página 575 en mi libro. El capítulo se llama El conflicto inminente, algo muy interesante que se aplica perfectamente a este versículo de Apocalipsis 16, versículo 13, dice así: de acuerdo con el pensar moderno, Satanás mismo se ha convertido. Se manifestará bajo la forma de un ángel de luz por medio del espiritismo. Han de cumplirse milagros. La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es apenas perceptible. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Satanás tiene resuelto, se escuche muy bien, hermanos queridos, Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa, atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo. Uy, hermanos, esto es sumamente significativo y profundo. Tiene resuelto unirlos a todos en las filas del espiritismo. Ahora escuchen lo que sigue a continuación. Los papistas, que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso. Y los protestantes, que han arrojado de sí el escudo de la verdad, serán igualmente seducidos. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella, y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y del comienzo del del milenio tan largamente esperado. Fíjense ustedes, hermanos queridos, que aquí la profecía nos está mostrando que aún el mismo sistema papal será engañado por Satanás. La Iglesia Católica Romana ha venido durante siglos, desde que fue creada, siendo habitación de toda ave inmunda y de todo espíritu inmundo y de toda ave aborrecible. Eso es lo que nos muestra a nosotros el capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 2, dice, 18 de Apocalipsis, versículo 2, clamó fuertemente en alta voz diciendo, caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Nosotros sabemos, cuando nace el poder papal en el año 538, nace adoptando todas esas costumbres paganas y satánicas de toda la adoración de los reinos justamente anteriores que ellos, desde Egipto hasta Siria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y las tribus bárbaras. Toda esa adoración falsa y satánica se situó, o más bien la adoptó el sistema papal de adoración. Pero, hermanos, además de eso, en este último tiempo se va a ser también poseída por el engaño del espiritismo moderno, y es lo que nosotros estamos viendo justamente delante de nuestros ojos, que se está cumpliendo en nuestro tiempo. El espiritismo declara que no hay muerte, ni pecado, ni juicio, ni castigo, que los hombres son semidioses caídos, que el deseo es la ley más elevada, es decir, que el ser humano puede hacer lo que quiera hacer, ¿ok? Y que no hay Dios a quien darle cuentas.
Las barreras que Dios erigió para salvaguardar la verdad, la pureza y la reverencia son totalmente quebrantadas. Yo quiero recomendarles, hermanos, un libro que se llama En las redes de la nueva era. El escritor se llama Will Barron, ¿ok? Un hombre adventista. Este libro lo estuvieron vendiendo hace unos años, yo lo adquirí, pero fue un libro que me llamó mucho la atención, me golpeó cuando lo leí, porque habla cómo este hombre fue introducido en las redes de la nueva era sin él darse cuenta. Y él cuenta en este libro que bajo un manto cristiano fue llevado a estas iglesias y aún adorando en ellas, él no sabía que era de la nueva era, él pensaba que era un movimiento cristiano normal, como cualquier otra iglesia, entre comillas, cristiana. Y este hombre fue poseído, hermanos, por la nueva era durante muchísimos años de su vida, hasta que por fin logró ser libre de esto, gracias a la oración y el ayuno en que lo tenían sus padres en la iglesia. Pero lean este libro, hermanos, si ustedes pueden, búsquelo en internet. Se llama En las redes de la nueva era, de Will Barron, y allí se van a dar cuenta cómo él describe a un ser supremo que se le aparecía durante sus meditaciones, al cual él denomina, que se llamaba Digual Kul, ¿ok? Ese ser supremo, un ángel de luz que se le aparecía, cuenta alto, muy esbelto, y lo rodeaba una capa de luz, y este ángel se le aparecía, según él, cuando estaba en meditación. Nosotros sabemos, pues, que son ángeles caídos que trabajan juntamente de la mano con el enemigo de las almas. Pero este hombre fue enredado en las redes de la nueva era durante muchísimos años. Nosotros conocemos en el tiempo lo que sucedió durante la década, durante los años 1800, entre 1800 y llegando a 1900, ¿ok? En 1837 nace una joven, una niña llamada Kate Fox. Ella vivió de 1837 a 1892. En 1833 nace Margaret Fox. Ella vivió de 1833 a 1893. Y Lea Fox, que nació en 1814 hasta 1890. Ellas fueron las principales impulsoras del nacimiento del espiritismo a mitad del siglo XIX, después de ser testigos y posibles causantes de una serie de fenómenos paranormales. Estos fenómenos, hermanos, la mensajera del Señor los registró en el libro Primeros Escritos, la página número 59 de mi libro. Primeros Escritos, la página número 59. ¿Ok? El capítulo se llama El espiritismo moderno. En este momento se me escapa el nombre del capítulo, pero ella dice que el 24 de agosto de 1850, Primeros Escritos, página 59, vi que los golpes misteriosos eran efecto del poder de Satanás. Vi que no tardaría en calificarse de blasfemia todo cuanto se dijera en contra de esos golpes misteriosos, los cuales se irían extendiendo más y más con el incremento del poder de Satanás, y que algunos de sus adeptos tendrían poder para realizar milagros, hasta para hacer bajar fuego del cielo a la vista de los hombres. Se me mostró que por estos golpes y por el mesmerismo, estos magos modernos explicarían aún todos los milagros hechos por nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? En agosto 12 de 1831 hasta el 8 de mayo de 1891 vivió una mujer llamada Elena Blavatsky, una mujer rusa a la cual se le atribuye el nacimiento de lo que hoy se conoce como la nueva era. Hermanos, hoy nosotros estamos viendo frente a nuestros ojos el desarrollo sistemático y claro de la profecía que nos muestra que el espiritismo moderno sería la última religión que ataría al mundo en gavillas, listos para ser quemados. En el año 2015 comenzó la última producción del canal de televisión llamado Fox.
El canal Fox es uno de los canales que más lucha contra Cristo y su reino. Es un canal directamente dirigido por el enemigo de las almas, hermanos. ¿Ok? Este canal acaba de lanzar, precisamente hace unos meses atrás, acaba de terminar una serie denominada Lucifer. Lucifer es una serie americana que acaba de llegar a la televisión. Esta serie, hermanos, yo vi los cortos, ¿ok? O los avances de lo que estaba basado esta serie, y resulta que se presenta al enemigo de las almas como convirtiéndose en un benefactor o cuidador del mundo entero. Después de presenciar un asesinato de unas personas, según eso, se arrepiente y comienza desde ese momento a darse o a mostrarse como un hombre o un ángel bueno que protege al mundo entero. En eso está basado, hermanos, el canal, la serie denominada Lucifer. Imagínense ustedes, hermanos, cómo se está desarrollando esto. En las cómicas, hermanos, aquí en Panamá le dicen cómicas, ¿ok? En otros lugares no sé cómo le llamarán, pero es lo que hacen para que los niños vean. Series como Bob Esponja, o como Superman, o como todos estos héroes que son aparentemente inofensivos, están llenos y cargados de mensajes subliminales que realmente muestran como que el enemigo de las almas es el benefactor del mundo. Series como por ejemplo Los Simpsons, que son series de Fox, que se burlan directamente, hermanos, de lo que hizo nuestro Salvador Jesucristo en favor de cada uno de nosotros. Hay otra serie también de Fox que se denomina Padres de Familia, que también, hermanos, tiene capítulos donde hay nueva era, masonería, satanismo y burlas a la comisión que vino, o a lo que vino a ser nuestro Padre, nuestro Salvador y Rey, nuestro Señor Jesucristo. Actualmente, por ejemplo, hay programas televisivos en Chile, en España, por ejemplo, hay un programa televisivo que se transmite, hermanos, en un horario estelar. Escuchen lo que les estoy diciendo, un horario estelar. O sea, ya no se respeta horario. En un horario donde todo el mundo está en su casa y puede ver la televisión. Hay un programa televisivo en España que se llama Más Allá de la Vida. Hay una mujer, por ejemplo, llamada Mila X, que quería contactar a un ser querido, a su madre y a su padre que se había muerto, y en vivo y en directo en las cámaras les hacen venir precisamente, o aparentemente, más bien en la palabra, a esa persona que ellos quieren escuchar, hermano. Y es algo terrible, completamente. Las personas quedan impactadas. Imagínense ustedes la gente viendo esto por medio de la televisión, cómo se están haciendo esta serie de milagros. En Argentina, por ejemplo, hay un medio que se llama Sebastián Lía, ¿ok? Tiene un programa que se llama Telerealidad en Chile. Este fue estrenado el 25 de julio del 2012 y se pasa a las 11:10 de la noche. En cada uno de los 12 capítulos que lo componen la primera temporada, este medium hace comunicar a quien le llame con sus queridos fallecidos, ¿verdad? Con sus parientes lejanos. Hay una mujer, por ejemplo, que se llama Teresa Caputo. Ella alcanzó la fama siendo medium. Tiene un programa que se llama Long Island Medium. Esta mujer, hermanos, tiene contratos durante 2 años de personas que la llaman a sacar una cita con ella. Es decir, si una persona quisiera una cita con esta mujer, tiene que esperar hasta 2 años porque su agenda está totalmente copada. Imagínense ustedes lo que estamos viviendo hoy, hermanos. El mundo entero cautivado por el espiritismo moderno. Pero lo que más, hermanos, el hecho que más tiene que llamarnos la atención a nosotros como estudiantes de la profecía, es el hecho del movimiento mariano. Cómo se ha venido desarrollando delante de nuestros ojos lo que conocemos como el movimiento mariano. Nosotros sabemos que María fue una mujer, hermanos, prodigiosa, la madre de nuestro Señor Jesucristo, pero ella, al igual que todos los seres mortales, han descansado, la mayoría de los seres mortales, porque algunos no han muerto como Elías, ¿no? Y como Enoc, pero ella murió y descansa en el sepulcro hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el catolicismo pretende mostrar como que ella está en el cielo. Y ahora, mediante las bulas,
mediante la bula del jubileo y mediante la carta que el Papa acaba de enviar, el Laudato Si, el Papa dice lo siguiente. Fíjense lo que dice, por ejemplo, en la bula del año jubilar, ¿ok? Dice, este año jubilar, estoy leyendo la bula de la misericordia, ¿ok? Que precisamente estamos en este momento en transición de ese año jubilar. Dice, este año jubilar, estoy leyendo palabras del Papa, hermanos, palabras del Papa. Este año jubilar, vivido en la misericordia, puede favorecer el encuentro con estas religiones y con las otras nobles tradiciones religiosas. Nos haga más abiertos al diálogo para conocernos y comprendernos mejor. El pensamiento se dirige ahora a la Madre de la Misericordia. Escuchen esto, hermano, porque es muy interesante. A la Madre de la Misericordia. La dulzura de su mirada nos acompaña en este año santo. Uy, hermano, yo no sé si ustedes comprenden la profundidad de esto, pero esta María a la cual él está hablando no es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Por el contrario, es un demonio que está personificando, que cada día se está apareciendo más en distintos lugares del mundo, haciéndose pasar por la madre de nuestro Señor Jesucristo y que está engañando a millares de personas. Y esto es el cumplimiento de la profecía del espiritismo moderno. Fíjense lo que termina diciendo. La dulzura de su mirada nos acompaña en este año santo, para que todos podamos descubrir la alegría de la ternura de Dios. Ninguno como María ha conocido la profundidad del misterio de Dios hecho hombre. Todo en su vida fue plasmado por la presencia de la misericordia hecha carne. La madre del crucificado, resucitado, entró en el santuario de la misericordia divina porque participó íntimamente en el misterio de su amor. ¡Wow! Ustedes están escuchando esto, queridos hermanos. Esto es espiritismo directo. Directo, espiritismo, no tiene ningún otro nombre. Escuchen lo que sigue diciendo la bula papal. El perdón supremo ofrecido a quien lo ha crucificado nos muestra hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios. María atestigua que la misericordia del Hijo de Dios no conoce límites y alcanza a todos sin excluir a ninguno. Dirijamos, escuchen esto, hermanos, porque esto a mí me deja frío y pasmado. Escúchenlo muy bien, dice: dirijamos a ella la antigua y siempre nueva oración del Salve Regina, o sea, del Salve Reina, para que nunca se canse de volver a nosotros sus ojos misericordiosos y nos haga dignos de contemplar el rostro de la misericordia, su Hijo Jesús. Oigan, hermanos, esto es blasfemo, esto es tremendo. Cómo este hombre está mostrando y está llamando, atrapando al mundo entero para que dirija sus oraciones a un demonio. Esto es espiritismo. Precisamente lo que nosotros encontramos que le dijo la serpiente a Eva en Génesis. Ustedes me acompañan un segundo. A Génesis capítulo número 3. Precisamente después de la caída. Perdón, antes de la caída. Dice Génesis 3:1, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol. Y el versículo número 3 nos sigue diciendo: pero del fruto del huerto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. No es cierto, Dios está mintiendo, no moriréis. Y aquí vemos cómo, hermanos, ese sistema mostrado o denominado como el macho cabrío está llevando al mundo entero a la adoración a Satanás a través del espiritismo moderno. Termino con la siguiente cita, Conflicto de los Siglos, 575. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. En
en que el espiritismo imita más de cerca el cristianismo nominal de nuestros días, tiene también mayor poder para engañar y seducir. De acuerdo con el pensar moderno, Satanás mismo se ha convertido. Se manifestará bajo la forma de un ángel de luz. Por medio del espiritismo han de cumplirse milagros, los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables. Y como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. El espiritismo hace aparecer a Satanás como benefactor de la raza humana, que sana las dolencias, las enfermedades del pueblo y profesa presentar un sistema religioso nuevo y más elevado. Pero al mismo tiempo obra como destructor. Sus tentaciones arrastran a multitudes a la ruina. Hace poco tiempo, hermanos, yo creo que hace 2 años o 3 años quizás, salió una película en el mundo entero que se llamó Maryland. La película, en español, el título es Tierra de María. Y el logotipo o la pancarta publicitaria de la película nos muestra a una virgen abrazando a la tierra. ¿Qué nos está mostrando estas cosas, hermano? Esto apareció por todo el mundo. Yo vi los cortos de la película Maryland, también vi los cortos, ¿ok? Y los cortos nos muestran cómo la película muestra que hay una ente secreta trabajando para llevar al mundo entero a la adoración a María. Les cuento que hace un tiempo atrás, quizás unos 3 o 4 años aquí en Panamá, pusieron en carteles publicitarios en toda la ciudad un mensaje que decía: al final tú vencerás, y presentaba una estatua de la Virgen María a todo color, tratando de impresionar las mentes del mundo entero, diciendo: al final tú vencerás. ¿Ok? Hermano, esto es espiritismo descarado. ¿Ok? Ya Satanás no está ocultando la última obra que va a hacer. El libro Maranata, el Señor viene, la página 77 nos dice: habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observaciones de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos y rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo y al mundo entero. Hermanos queridos que me están escuchando en esta hora, el Señor Jesucristo está viniendo en gloria y majestad. Todas estas cosas nos muestran que Yahshua, nuestro Redentor y Rey, está volviendo y que nos quiere salvar, hermanos. Nos queda poco tiempo, La última religión, el espiritismo moderno, ha avanzado, hermanos, de una manera a pasos agigantados. Y nosotros estamos viendo cómo se cumple esto delante de nuestros ojos precisamente en este tiempo. Preparémonos pues concienzudamente, hermanos, porque nuestro Rey, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Las profecías se están cumpliendo una tras otra en este momento de una manera asombrosa e inequívoca. Que el Señor les bendiga, es mi deseo y oración en esta hora. Sigamos avanzando hacia adelante y hacia arriba y roguemos al Señor que nos limpie para ser un vaso para honra en el cual el Espíritu Santo de Dios pueda ser derramado. El Señor les guarde, es mi deseo en esta hora. Maranata. Maranata. Padre nuestro que estás en los santos cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor, y hágase tu santa voluntad, igual que es hecha en el cielo, así mismo, Señor, sea hecha en la tierra. Perdone usted nuestras ofensas cometidas durante este día, límpienos de todo mal, y en este día que está comenzando, Señor, guárdenos en su divino amor. Haga de nosotros vasijas para honra de su santo nombre. Transfórmenos a su semejanza, oh Padre eterno. Guárdenos en su divino amor y séllenos para salvación, Señor. Que ninguno de nosotros que estamos conectados en esta cadena, en este momento, seamos sellados para perdición, sino que, por el contrario, podamos ser sellados para salvación, porque queremos todos juntos, unánimes, con nuestras familias, ir al cielo, Señor, y darle la bienvenida, ir a morar con usted en las mansiones celestiales.
límpienos de todo pecado, límpienos de toda maldad, háganos puros y transparentes, y bendíganos ahora y siempre. Se lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor. Por sus méritos preciosos nos acercamos a usted. Amén y amén.